Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Eh, bueno, yo creo que estamos poquitos, ¿verdad? Pero podemos empezar nomás ya, debido a que la clase que vamos a dar hoy es más bien una clase de repaso, porque no se pudo grabar, había sido esa vez que dimos, para que quede un registro, para que puedan volver a mirar la clase si es que no entienden algo. Entonces vamos a volver a grabar esta clase y también para los compañeros que hay muchos compañeros que por ciertos motivos no pueden unirse, no pueden conectarse hasta ahora, entonces solamente ven las clases grabadas. Entonces para que puedan ver esta clase y así. También hay muchos compañeros que se unieron ya una vez iniciado el cursillo, prácticamente a la mitad del curso, y para que puedan observar lo que después de esta clase. Bueno, ¿de qué trata el tema el tema que vamos a ver hoy? Trata sobre, primeramente, las relaciones semánticas, que son la sinonimia, la antonimia, la homonimia y la polisemia. Primeramente está la sinonimia. Todos ustedes saben qué son los sinónimos. Ya vieron en la escuela, ya vieron en el colegio. ¿Qué son los sinónimos? Son palabras diferentes que poseen la misma significación. Es decir, que representan la misma cosa, un mismo contenido. Los sinónimos pueden ser totales o pueden ser parciales. Los sinónimos totales son aquellos que son equivalentes en cualquier contexto. Yo puedo utilizar en estas palabras, estos sinónimos, en cualquier oración y no van a cambiar el sentido. ¿Cuáles son los ejemplos? La palabra empezar y comenzar. Yo puedo decir, ya va a empezar la clase. O yo puedo decir, ya va a comenzar la clase. Puedo decir, ya va a empezar la carrera, ya va a comenzar la carrera. Y siempre van a significar la misma cosa. En cualquier oración, en cualquier texto, siempre empezar y comenzar son lo mismo. También otro ejemplo es cerdo. Mi abuelo tiene una granja de cerdos. Mi abuelo tiene una granja de chanchos. Siempre va a representar lo mismo. En ese caso, son sinónimos totales. Sin embargo, los parciales son aquellas palabras que solamente expresan lo mismo dependiendo del contexto. Por ejemplo, mandar y enviar. Yo puedo decir te voy a mandar un mensaje o te voy a enviar un mensaje. En ese caso van a ser lo mismo, ¿verdad? Mandar y enviar. Pero si yo digo, eh, a mi hermano le gusta mucho mandar. En ese caso, mandar no significa lo mismo que enviar. Mandar está significando mandato, ¿verdad? De dar órdenes. Entonces, estas palabras no siempre representan la misma cosa, no siempre tienen el mismo significado, depende mucho del contexto. También pasa con frágil y débil. Yo puedo decir, mi abuelo tiene una salud muy frágil. En ese caso sería lo mismo que yo diga, mi abuelo es muy débil, tiene una salud muy débil, ¿verdad? Pero si yo digo, mi hermano no pudo levantar 10 kilos porque es muy débil. En ese caso, débil no va a significar lo mismo que frágil. ¿Entendieron? Esos son los sinónimos totales y los parciales. Los totales en cualquier contexto significan la misma cosa. Los parciales solamente dependiendo del contexto. Luego están los antónimos. Los antónimos son las palabras que tienen significados opuestos entre sí o inversos. Pueden existir antónimos graduales, complementarios y antónimos recíprocos. ¿Cuáles son los antónimos graduales? Son aquellos en los cuales la negación de un término no implica la afirmación de otro. Si yo digo, esta casa no es grande, yo con eso estoy queriendo decir que la casa es chica. No precisamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que la casa sea mediana, ¿verdad? Siempre existe un término medio entre ambos. Si yo digo, no hace calor, significa que hace frío precisamente. No, ¿verdad? Porque puede ser un clima templado. Siempre que exista una palabra en el medio de ambos antónimos, siempre va a ser antónimos graduales. Cálido, frío, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que le parte o que está en la mitad de ambos? Es templado, ¿verdad? Lo mismo pasa con grande o con chico.
Yo, como ya les di el ejemplo, puedo decir, esta casa no es grande. Si yo digo, esta casa no es grande, no precisamente significa que sea una casa chica, porque puede ser una casa mediana. Esos son los antónimos graduales. Luego están los antónimos complementarios. Los antónimos complementarios, la oposición es total y la negación de uno significa la afirmación de otro. Si yo digo que mi perro no está vivo, significa obviamente que está muerto, ¿verdad? No hay medio vivo o no hay medio muerto. No hay un punto medio entre ambas palabras. Entonces, estos son los complementarios. Si yo digo no acepté la propuesta, ya significa que la rechacé, ¿verdad? No es medio aceptar ni medio rechazar. No hay un punto medio. Esos son los antónimos complementarios. Vieron que en los graduales sí podía existir una palabra intermedia, en los complementarios no existe. Y por último, están los antónimos recíprocos. Los antónimos recíprocos designan una relación desde el punto de vista opuesto. No se puede dar el uno sin el otro. Si yo les pregunto, ¿cuál es el antónimo de comprar? Ustedes me van a decir vender, ¿verdad? Si les pregunto, ¿cuál es el antónimo de preguntar? Es responder. Pero sí o sí, para que alguien pueda comprar algo, significa que tiene que haber alguien que esté vendiendo. Para que alguien pueda responder algo, significa que tiene que haber alguien que esté preguntando. No se puede dar el uno sin el otro. Para que alguien compre, tiene que haber alguien que venda. Para que alguien responda, tiene que haber alguien que pregunte. Esos son los recíprocos. No se puede dar el uno sin el otro. Siempre van de la mano. Este es un tema que está dentro de los ejes temáticos, la parte de sinonimia y antonimia, pero como les dije en la primera clase, no preguntan así. Casi nunca preguntan así, que yo sepa. ¿Cómo van a preguntar? Les va a sacar un texto, un párrafo, y va a extraer un párrafo del texto en sí, y les va a subrayar una palabra y les va a preguntar cuál es el sinónimo contextual o cuál es el antónimo contextual de tal palabra. Entonces ustedes tienen que saber, dependiendo del contexto, qué está significando cada palabra. Generalmente sacan palabras un poco rebuscadas, ¿verdad? Les puede preguntar, ¿cuál es el antónimo de la palabra brillante? Entonces, ¿cuál va a ser el antónimo de la palabra brillante? ¿Alguien sabe? Oscuro. Opaco, mejor dicho, opaco, ¿verdad? Y así, siempre preguntan así. Es muy raro, o no creo que les pregunte cuál es el antónimo gradual, cuál es el antónimo complementario, el antónimo recíproco, pero como que está dentro de los ejes temáticos. Es necesario que sepan, por si justo este año se les antoja preguntar sobre eso. ¿Ok? Estudien nomás, pero ya saben cómo suelen preguntar generalmente. El sinónimo contextual o el antónimo contextual de cada palabra. Bueno, yo creo que en la parte de sinónimo y antónimo no hay mayor duda, ¿verdad? Ya todos conocen. Acá sí quiero que atiendan bien, ¿verdad? La parte de polisemia y homonimia. La polisemia son aquellas palabras que tienen el mismo significante, pero significados diferentes. ¿Qué es el significante? El significante es la palabra en sí. Si yo le escribo la palabra árbol, la palabra en sí, la palabra llana y con tilde, esa palabra que piensan, la árbol, ese es el significante, la palabra en sí. ¿Cuál es el significado? Si yo les digo, ¿qué les viene a la cabeza a ustedes cuando piensan árbol? Imagínense, yo les digo árbol y piensen algo. Obviamente van a pensar el árbol que da sombra, el árbol con ramas, el árbol con hojas, con raíces, ¿verdad? Eso es lo que se les viene a la cabeza. Eso es el significado, ¿verdad? El significante es la palabra. El significado es, el significado es lo que representa, ¿verdad? Si yo les digo banco de fomento vendría a ser mi significante. Pero ¿qué van a pensar ustedes? El lugar donde la gente se va a retirar plata y esas cosas. Eso es el significado, lo que se me viene a la mente. ¿Ok? Bueno, ¿y qué significa la polisemia entonces? Son palabras que se escriben completamente igual, de la misma manera, pero pueden significar diferentes cosas. Le pregunto a cualquiera, si yo les digo planta, ¿en qué piensan ustedes? Planta es mi significante. ¿Y cuál vendría a ser el significado? Al decir planta, ¿en qué piensan ustedes? ¿En qué cosas?
Si les digo banco, les digo la palabra banco, ¿en qué piensan ustedes? En el asiento. ¿Alguien sabe? Sí, Dinero. si yo le digo banco, sí, si yo le digo banco, ustedes pueden pensar en el asiento, ¿verdad? En el asiento que hay en la plaza, que hay en el sendero, ¿verdad? Ese es el banco. Pero también representa otra cosa, es el banco en donde nos vamos a cobrar, ¿verdad? Entonces, banco es una palabra, es un significante que puede tener diversos significados. Lo mismo pasa con planta. Si yo les digo planta, puede significar la planta que se riega, ¿verdad? La planta que tiene nuestra abuela, que tiene nuestra mamá, ¿verdad? La planta con hojas, ¿verdad? También si les digo planta, puede significar la planta del pie, ¿verdad? Si les digo planta, puede significar planta industrial, planta procesadora y todo eso. Vieron que planta es una misma palabra que tiene varios significados. Eso significa la polisemia, ¿ok? Otro ejemplo que puse acá es hoja. Si yo digo hoja, me puedo referir a la hoja del árbol. Si digo hoja, me puedo referir a la hoja del libro. Si digo hoja, también me puedo referir a la hoja de la navaja. Solamente eso es la polisemia. Misma palabra que se escribe exactamente igual, se pronuncia exactamente igual, pero dependiendo del contexto puede tener diferentes significados. Luego está la homonimia. ¿Qué es la homonimia? Son palabras con la misma forma, pero de significado diferente porque proceden de palabras diferentes. Primeramente, la homonimia se puede dividir en homófonos y homógrafos. Vamos a hablar de los homófonos. La homonimia o los homónimos homófonos son palabras que, como dice el nombre, suenan igual, pero se escriben diferente. Un ejemplo es la palabra sabia. Si yo digo sabia con B larga, ¿a qué estoy haciendo referencia? De saber. De saber, ¿verdad? De ser inteligente. Yo puedo decir, mi abuela es muy sabia, ¿verdad? De sabiduría. Pero si digo sabia con B corta, ¿a qué estoy haciendo referencia? El líquido del árbol. Al líquido del árbol, correcto. Y vieron que son palabras que dice son homófonos, suenan exactamente igual, pero hay una pequeña diferencia en la escritura. Si yo digo Asia o digo Asia, si digo el primer Asia, ¿verdad? Con H, yo vivo hacia el estadio, ¿verdad? Pero si yo digo mi primo vive en Asia, acá estoy haciendo referencia al continente. Son palabras que se pronuncian igual, pero tienen una leve diferencia en la escritura, ¿ok? Esos son los homónimos homófonos. Y luego están los homónimos homógrafos. Homógrafos. Grafía significa escribir, ¿verdad? Homógrafos igual. Se escriben igual. Se escriben y se pronuncian igual. Por ejemplo, amo, vino, coma. Yo puedo decir, eh, yo te amo, ¿verdad? Yo te amo, o él es mi amo. Él, mi hermano vino anoche, o anoche tomamos vino. En esta oración te falta la coma, o mi vecino se accidentó y está en coma. Vieron que son palabras que vamos a identificar dependiendo del contexto, qué es lo que significan. Pero ahora les hago una pregunta. Y si alguno estuvo en la primera clase y atendió, me va a poder responder. ¿Cuál es la diferencia entre la polisemia y los homónimos homógrafos? Vieron que en ambos casos la palabra se escribía completamente igual, pero significaban diferentes cosas. Entonces, ¿cómo van a diferenciar ustedes que se trata de una polisemia o de un homónimo homógrafo? ¿Cómo pueden diferenciar? Dependiendo del contexto. Y en ambos casos se diferencia dependiendo del contexto, pero hay algo más específico para saber a a qué categoría corresponde. ¿Alguien se acuerda de la primera clase o ninguno de ustedes estuvo en la primera ¿Cómo clase? se escribe? Eh, no tanto. Profe, ¿Sí? antes de que yo entrara, bueno, a este tipo de clases y eso, yo me acuerdo que cuando estaba viendo los temas que iban a salir, justamente estos dos temas era que yo busqué así en YouTube, no sé si es lo mismo, pero había uno que era
Tipo, si habla de deporte, habla todo así eh, en deporte ya entra básquet, fútbol, vóley, ¿verdad? Y Eso, cuando se trata de muebles también, y eso. eso vamos a ver más adelante. Eso es lo que se llama campo semántico, ¿sí? Ah, Eso justo vamos a ver en la clase de hoy también, ¿sí? Campo semántico. O también es muy parecido a los de hiperónimos, hipónimos, que también vamos a ver hoy. ¿Saben cómo van a diferenciar esta parte? Si es una polisemia o un homónimo o homógrafo. Que los homónimos homógrafos derivan de diferentes categorías gramaticales. Nosotros ya vimos todas las categorías gramaticales. Esta clase es tan larga que terminamos en 3 días los break. ¿Cuáles eran las categorías gramaticales? Los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios. Esas son las diferentes categorías gramaticales. Por ejemplo, amo. Si yo digo te amo, amo de amar, ¿verdad? ¿De qué categoría gramatical está proviniendo esta palabra? Amo de amar. ¿Qué sería un sustantivo, un adjetivo, un verbo? Un verbo. Es un verbo. Pero si yo digo, él es el amo de mi perro, amo de dueño, ¿a qué categoría gramatical pertenece? Sustantivo. Sustantivo. Es un sustantivo, ¿verdad? Son diferentes categorías gramaticales en los homónimos homógrafos. También si yo digo vino, vino de venir, va a ser un verbo. Pero si digo vino del que se toma, ¿verdad? El vino es un sustantivo, ¿ok? Sin embargo, en la polisemia son todas palabras de la misma categoría gramatical, generalmente sustantivos, que con el tiempo fueron desarrollando diferentes significados. Por ejemplo, hoja. Hoja en los 3 casos es un sustantivo. En ninguno de los casos acá representa un verbo, en ninguno de los casos acá es un adjetivo. En todos los casos pertenece a la misma categoría gramatical. Tanto el banco en el que nos sentamos como el banco en el que nos vamos a retirar dinero, también ambos son sustantivos, pertenecen a la misma categoría gramatical. Sin embargo, en los homónimos homógrafos que se pronuncian y se escriben igual, es prácticamente lo mismo a la polisemia, pero estas palabras derivan de categorías gramaticales diferentes. Uno puede ser un verbo, otro puede ser un adjetivo, uno puede ser un verbo, otro puede ser un sustantivo. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta acá? Pablo, Elena, Sandra, mándeme uno que se entendieron. O mazo. sí, profe. ¿Pasamos? Dale, pasamos entonces. Bueno, acá está, creo a lo que se estaba refiriendo Pablo hace rato cuando estuvo hablando, ¿verdad? El campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Es el grupo de palabras que tienen un significado común. Es decir, se relacionan por su significado. Si yo digo fútbol, si digo vóley, básquet, natación, ¿qué tienen en común todas estas palabras? Que todas estas palabras, o cada una de estas palabras representan deportes. Si yo digo enero, febrero, marzo, abril, ¿qué tienen en común todas estas palabras? Que todos son meses. Pera, naranja, uva, banana, ¿qué tienen en común? Que son frutas. Si yo digo chihuahua, si digo caniche, si digo pug, si digo labrador, ¿qué tienen en común esas palabras? Son perros. Que todos Raza de son perros. perros, ¿verdad? Y sí, perros, razas de perros, ¿verdad? Razas de perros. Ese es el campo semántico. Son palabras que tienen en común algo, ¿ok? Solamente eso. ¿Y cómo preguntan esto? ¿Cuál es el campo semántico de meses, verdad? Y ahí le sale enero, febrero, marzo, después le sale fútbol, vóley, básquet, ¿verdad? Y obviamente ustedes yo creo que por lógica ya lo van a marcar enero, febrero, marzo, abril. ¿Por qué? Porque todas estas palabras son las que están relacionadas con la palabra meses. Es ver con qué se relaciona nomás. Meses sería la palabra grande y estos serían las palabras más específicas, que para mí prácticamente no tiene diferencia con los hipónimos e hiperónimos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos hipónimos e hiperónimos? ¿Me pueden decir acá cuál va a ser el hipónimo y cuál va a ser el hiperónimo? ¿Alguien sí recuerda? Una pregunta. Sí. ¿Deportes puede ser una palabra, un sustantivo colectivo? Mm, mm,
Espera, pienso. A ver, deportes. Sí, podría ser. Podría ser. Aunque más bien yo creo que eh, los sustantivos Meses, por ejemplo, creo que sí. colectivos meses sí, pero deportes más bien ya son muy diferentes entre sí ya. Si yo estoy queriendo mencionar un sustantivo colectivo, vendría a ser más como algo del mismo género, algo prácticamente igual, algo que hay en mucha cantidad, pero es la misma cosa, ¿entendés? Sería más bien en cuanto a sustantivos contables, en cuanto a sustantivos concretos se usan los sustantivos colectivos. Algo que yo pueda contar, algo que pueda ver. Por ejemplo, pinacoteca. ¿Qué significa pinacoteca? ¿Es el colectivo de qué? De libros, ¿verdad? Perdón, de cuadros, quiero decir. Pinacoteca es el colectivo de cuadros. Entonces, cuadros son sustantivos concretos que yo puedo ver, yo puedo tocar. Y son la misma cosa. Entonces, el colectivo de cuadros es pinacoteca. En este caso, deportes ya estaría representando cosas muy diferentes entre sí. Pero podría ser, déjame investigar, sí, pero generalmente yo no veo que deporte se utilice como un sustantivo colectivo, en general. Además que algo que ustedes tienen que saber es que los sustantivos colectivos generalmente se escriben en singular, pinacoteca, no se dice pinacotecas, se dice generalmente rebaño, se dice enjambre, no se dice enjambres. Casi siempre, si se acuerdan de la parte de concordancia, se tiene que escribir en singular. Acá deportes ya está lo en plural. Más bien sería para sustantivos concretos y contables, ¿ok? Sí, Pero podría ser, pero como ya te dije, nunca he visto que deporte se utilice como un sustantivo colectivo. Bueno, y yo les pregunté, acá en deportes, ¿cuál vendría a ser el hipónimo y cuál vendría a ser el hiperónimo? Hiperónimo es deporte y fútbol, vóley son los hipónimos. Muy bien. El hiperónimo sería la palabra grande, la palabra más general, ¿verdad? Y el hipónimo, los hipónimos vendrían a ser las palabras más específicas, fútbol, vóley, que describe a cada uno. En un examen del año, bueno, vamos a verlo más adelante, la parte de hipónimos e hiperónimos, ¿ok? Vamos a ver y ahí les voy a explicar mejor. Pero es prácticamente lo mismo. Hiperónimo es la palabra grande, hipónimos son las palabras más chicas, más específicas. Vamos a ver más adelante, la misma clase de hoy. Bueno, ahora vamos con el segundo tema, que vendrían a ser los mecanismos de formación de palabras. Hay tres mecanismos de formación de palabras, que pueden ser por composición, por derivación y por parasíntesis. Antes de empezar con los mecanismos de formación de palabras, ustedes tienen que saber que la palabra, toda palabra, tiene un lexema o raíz, ¿verdad? Lexema o raíz. ¿Y a qué se refiere cuando decimos lexema o raíz? Es la parte invariable de la palabra que tiene significado propio. Si yo digo paredes, ¿cuál vendría a ser, cuál vendría a ser mi parte invariable de esta palabra? La parte que no cambia. pared. Acá está, sí, muy bien, está lo de negrita, pared, ¿verdad? Porque yo puedo decir paredón, paredes. Acá vendría ya a ser mi morfema. Los morfemas pueden ser prefijos o pueden ser sufijos, ¿verdad? Entonces, pared es mi parte invariable de mi palabra. Si yo digo solecitos, ¿cuál vendría a ser mi lexema o mi raíz? Mi parte invariable. Sol, Sol, porque yo puedo decir solcito, solazo y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que yo le agrego después ya es mi morfema, que puede ser un prefijo o mi sufijo. Si yo digo corazoncito, ¿cuál vendría a ser mi lexema o mi raíz? corazón. Corazón, ¿verdad? Y yo después le agrego nomás ya cito, ¿verdad? Ese es mi lexema, mi parte invariable, la parte que no varía, que siempre se escribe así tal cual es. Luego están los prefijos. Los prefijos, los sufijos y los interfijos forman lo que se conoce como morfema. ¿Qué son los morfemas? Es la parte que se le añade a la palabra para determinar
o para que varíe en género, para que varíe en número o para que varíe en tiempo. Si yo digo niñitos, niñitos, si digo niñas, si digo niños, ¿cuál es el lexema o la raíz de esa palabra? Niño. Vendría a ser hasta la N, la I y la ñ. Ese vendría a ser mi lexema, la parte que no varía. Porque si yo digo niñitos, hitos, ya vendría a ser mi morfema, mi sufijo. Si digo niñecitas, vieron que nunca varía hasta la ñ. Niñecitas, niñitos, niñito, niñita, siempre de la N, la I y la ñ no varían. Ese es mi lexema o mi raíz. Si yo le agrego un morfema antes de mi raíz, se llama prefijo. Si yo le agrego un morfema después de la raíz, se llama sufijo. ¿Ok? En la palabra interminable, ¿cuál vendría a ser mi prefijo? In, ¿verdad? In. ¿Y cuál vendría a ser mi lexema o mi raíz? ¿Cuál vendría a ser mi lexema o mi raíz? Sería hasta la upright, terminada, ¿verdad? No les va a preguntar cuál es el lexema, sí, pero yo quiero que sepan diferenciar nomás. Este ble, ¿qué vendría a ser entonces? Sufijo. Un sufijo, porque va después de la raíz. Los sufijos siempre van después de la raíz. Acá canción, ¿cuál es mi lexema o mi raíz? Es la palabra canción. Yo puedo decir cancioncitas, canciones, ¿verdad? Todo lo que le agrego después es el sufijo. Pero si le agrego antes es un prefijo, ¿ok? Luego está el infijo o interfijo. El infijo o interfijo sirve para complementar o facilitar la formación de la palabra. Y generalmente, es decir, siempre van en el medio de la palabra. En panadería, ¿cuál vendría a ser mi lexema o mi raíz? La palabra que nunca cambia. Pam. La parte de la palabra pan, ¿verdad? Yo puedo decir panadero, yo puedo decir panadería, yo puedo decir pancito, pero vieron que la parte que nunca varía es la palabra, la parte de pan, ¿verdad? Entonces ese es mi lexema. Acá ad vendría a ser mi infijo o mi interfijo que está en el medio. Y hería, ¿qué vendría a ser? Sufijo. Un sufijo, porque ya va después, ¿ok? Bueno, esto es lo mismo que van a mirar después viene este cuadro, es prácticamente lo que ya estuvimos viendo. Prefijo que van delante del lexema o la raíz, infijo que va entre el lexema y el sufijo, y los sufijos van después o sea, detrás del lexema. ¿Ok? Es lo mismo. Primeramente vamos a hablar de la derivación. Al comenzar, vimos que había tres mecanismos por los cuales se forman las palabras derivadas. Pueden ser por prefijación, perdón, por derivación, por composición o por parasíntesis. ¿Cuándo se formaba una palabra por derivación? ¿Alguien habló? Sí, te quería preguntar nomás algo. En el cuadro anterior que mostraste, Sí, ahí donde dice flexivo, desinencia nominal, eso no es relevante. es relevante, pero no para el tema que estamos viendo ahora, porque acá, por ejemplo, puede ser desinencias nominales. Esta parte ya estuvimos hablando en la parte de verbos, dicen número y género. Bueno, si yo digo niño y si digo niña, en esa parte, ¿cuál vendría a ser mi morfema, verdad? ¿Cuál vendría a ser mi morfema? La A y la O, ¿verdad? Niño, ¿verdad? La O. Niña, la A. Entonces, ¿para qué sirven las desinencias nominales? ¿Para cambiar en género o para cambiar en número? Yo puedo decir niños, ahí estoy cambiando en número. Yo puedo decir niño, si le agrego solamente la O, es singular. Pero si le agrego niños, la O y la S, ya está variando en número. A eso hace referencia a las desinencias nominales. ¿Para qué sirven las desinencias nominales? Para variar en número y en género, ¿ok? Y las desinencias verbales son para cambiar en tiempo, en modo y en persona, ¿verdad? Caminaban, caminaba, caminábamos, ¿ok? Pero creo que en esta parte de formación de palabras no tiene mayor relevancia. Eh,
¿Entendiste la parte de desinencias nominales y verbales? Sí, profe, ¿Para está. qué sirve? ¿Para qué sirve? Entonces, las desinencias nominales es para variar en número y en género. Yo puedo decir niño o puedo decir niña. Ahí, ¿cuál es mi morfema? Es la A y la O, ¿verdad? Ni de la N hasta la ñ vendría a ser mi lexema. Mi morfema es la O en niño, ¿verdad? Mi morfema es la A en niña. ¿Para qué está sirviendo? Para variar en género. Yo puedo decir niño o puedo decir niños. Ahí es para variar en número. La O y la OS vendrían a ser mis morfemas, ¿verdad? Que vendrían a ser desinencias nominales. Bueno, estuvimos hablando, quedó claro, no sé quién preguntó, ¿entendiste, verdad? Sí, sí, entendí, profe. Dale, dale. Bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de derivación. De derivación ya estuvimos hablándolo. ¿Cuándo se formaba una palabra por derivación? Cuando se le agregaba un prefijo, cuando iba delante del lexema, cuando era por sufijación, cuando se le agregaba el sufijo después del lexema. O también podría ser por interfijación, cuando iba en el medio, ¿ok? Bueno, eh, ¿se acuerdan del examen de ayer, verdad? En el examen de ayer salió reinvención. ¿Se acuerdan? Todos pudieron rendir. Yo, por ejemplo, les pregunté, reinvención. ¿Se acuerdan de la respuesta cuál era reinvención? ¿A qué mecanismo de palabra, a qué mecanismo de formación de palabras pertenecía reinvención? Reinvención. El ejercicio que salió. Para síntesis. Para síntesis vamos a ver más adelante. Pero si yo le digo reinventar, ¿a qué mecanismo de formación de palabras pertenece? Reinventar. Reinventar vendría a ser por prefijación. Prefijación vendría a ser la categoría chica, ¿verdad? ¿Y cuál vendría a ser la categoría grande? Derivación, ¿verdad? Porque la derivación podría ser por prefijación, podría ser por sufijación o por interfijación. En ese caso, re es un prefijo. Les puede preguntar así, ¿a qué mecanismo de formación de palabra pertenece? Y también puede preguntar así como está en este cuadro. Y quiero que este cuadro estudien bien, incluso si está dentro de sus posibilidades, busquen en internet cuáles son los prefijos más comunes y cuáles son los que más se utilizan. ¿Por qué? Porque cada prefijo tiene un determinado significado, ¿verdad? En mi año había preguntado qué significa el prefijo sub. ¿Y qué significa? ¿Ustedes saben lo que significa el prefijo sub? Sin leer el cuadro, si es que alguien sabe, me puede responder qué significa sub. Si yo digo subsuelo, subteniente, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Cómo? Debajo no era. Sí, este salió en mi año. Sub. ¿Qué significa el prefijo sub? Siempre que por delante de una palabra esté sub, significa debajo de. Si yo digo subsuelo, significa debajo del suelo. Subterráneo, debajo de la tierra. Subteniente significa que está por debajo del teniente. Un cargo por debajo del teniente, ¿ok? Y estos son los prefijos más comunes, más conocidos. El prefijo a. Si yo uso el prefijo a, generalmente significa negación o falta de. Yo puedo decir ateo. Si digo ateo, significa que no tiene religión, que no cree en una deidad, no cree en Dios, ¿verdad? Ateo. Si yo digo afónico, ¿a qué me refiero afónico, verdad? Que no tengo voz. Afónico. Fónico sería la voz, ¿verdad? Y afónico. Anti. ¿Qué significa anti? Es oposición o contrario. Puede decir antiaéreo, anticorrupción, antilavado de dinero, ¿verdad? Anti siempre va a significar oposición o contrariedad. Luego está ¿entienden? Bimodal, bilingüe, significa dos lenguas.
o dos lenguas. Paraguay es un país bilingüe, que se hablan dos idiomas. Siempre que sea bi va a significar dos, ¿ok? Com significa unión o compañía, convivir, compartir, ¿verdad? En o en significa dentro de, sobre, empuñar, ¿verdad? Mono, mono significa único o uno solo. Monocolor, monocromático, en monorriel, dijo alguien en una clase, ¿verdad? Monorriel. A ver, otro ejemplo de mono. Monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que tiene un solo Dios. Monogamia, que tiene una sola pareja. Entonces, mono siempre significa único, uno solo, ¿ok? Luego está pluri y poli, que en realidad yo no le veo mucha diferencia. Para mí se puede usar indistintamente y no creo que les pregunte a ambos, ¿verdad? Porque es muy ambiguo. En ambos casos significa varios o puede significar muchos, ¿verdad? Si yo digo poligamia, significa que tiene muchas parejas, ¿verdad? Si digo policromático, significa que es algo que tiene varios colores. Yo también puedo decir pluricelular, que son muchas células. Pluricultural, que hay muchas culturas. Es prácticamente lo mismo, muy parecido. Luego está el prefijo pre. Si yo digo prehistoria, significa con anterioridad, ¿verdad? Anterioridad a la historia moderna. Si yo digo predecir, es algo que todavía no pasó, ¿verdad? Preescolar, antes de la escolaridad significaría, ¿ok? Siempre pre significa anterioridad. Del prefijo sub ya estuvimos hablando, que significaba debajo de. Super significa encima de, superponer. Trans o tras significa al lado o a través. Traspasar, transbordar, transmitir, eso significa tras, al otro lado o a través. Uni significa uno, unipersonal, ¿verdad? Unidireccional. ¿Qué significa unidireccional? En una sola dirección. Y vice significa en lugar de, vicedirector, vicepresidente. ¿Cuál es la función del vicepresidente? Es suplirle al presidente en caso de que no esté. Por eso es en lugar del presidente, ¿ok? Vice es en lugar de. A ver un poco, hay, hay algunos prefijos que no están en este cuadro, por eso les dije que quiero que investiguen, porque suelen preguntar también. A ver, ¿alguien sabe qué significa el prefijo tele? Tele. Les voy a dar ejemplos de palabras con tele. Televisión, telepatía, telequinesis, teleférico, teléfono. ¿Qué vendría a significar el prefijo tele? Muy bien, Sofía. Significa distancia, a distancia de televisión, o sea, visión alejada sería entonces. Teléfono sería escuchar algo estando alejados. Telepatía, ¿qué es la telepatía? Cuando las personas pueden hablar así pueden comunicarse sin hablar, sería eso, ¿verdad? Telepatía. O, sí, eso era telepatía. No, había telequinesis, creo que era esa persona que podía mover las cosas sin tocarlas, ¿verdad? Telequinesis, así como esa película de Matilde, esas cosas. Telequinesis significa a distancia, ¿ok? Y hay muchos prefijos, así que quiero que ustedes vayan investigando su significado, ¿ok? Bueno, eso era por el mecanismo de formación de palabras por derivación. Podía ser por prefijación, por sufijación o por interfijación. Luego está el mecanismo de palabras por composición. En la primera clase habíamos visto las palabras compuestas. Las palabras compuestas, como dice su nombre, son aquellas que están formadas por dos o más palabras. Pueden ser yuxtapuestos, sintagmáticos, preposicionales o compuestos cultos. ¿Cuándo son yuxtapuestos? Cuando son palabras compuestas, yuxtapuestas. Cuando están formadas por dos o más palabras fundidas gráfica y fonéticamente.
Si yo digo portavoz, si yo digo paraguas, baloncesto, corta uñas, son palabras que se escriben juntas. Ustedes van a escribir baloncesto y van a escribir una palabra de una sola, ¿verdad? Una palabra toda junta. Pero ¿de qué palabras deriva baloncesto? Deriva de balón y deriva de cesto. Pero estas palabras se funden y forman una sola. Esas son las palabras yuxtapuestas. Lo mismo pasa con lavarropas. Lavar y ropas. Eso se une y forman una sola palabra fundida. Esos son los yuxtapuestos, palabras compuestas. Luego están las palabras compuestas sintagmáticas. Las sintagmáticas se forman por la unión de dos palabras que están separadas y que no tienen nexo. Yo, por ejemplo, puedo decir llave inglesa, sofá, cama, contestador automático, niño prodigio, tercer mundo. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Que en este caso las palabras vieron que no están fundidas, no van completamente juntas, no se escriben, no se escriben de una sola palabra, ¿entienden? Pero igual siempre se escriben o se pronuncian juntas. Niño prodigio es una palabra que siempre se pronuncia así. Tercer mundo. Aunque veo que hoy en día mucha gente ya está escribiendo tercer mundo todo junto. O tercer mundista y escribe todo junto. En ese caso, si yo escribo tercer mundo todo junto, vendría a ser una palabra compuesta yuxtapuesta. Pero si yo escribo por separado y si no tiene un nexo entre sí, vendría a ser palabras sintagmáticas, ¿ok? ¿Entendieron la diferencia entre yuxtapuestos y sintagmáticos? ¿Sí? Pero si vos decís tercermundista, ¿cómo sería la forma correcta de escribir separado o todo junto? Y eso es lo que tercermundista generalmente yo veo que se escribe todo junto ya, ¿verdad? Ustedes suelen ver seguramente a veces memes, a veces ven en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Y tercermundista dice, ¿verdad? Y generalmente se escribe todo junto. Hoy en día ya se escribe todo junto, tercermundista. Y entonces sería una palabra compuesta, yuxtapuesta. Pero yo ¿cómo te digo? Esta clase hice en base al libro de Maxdonia que habían enviado en el grupo, ¿verdad? Y ahí mencionaba que tercer mundo se escribe por separado. Pero como ya les mencioné, en muchas partes veo que en muchas partes se escriben todo junto, ¿ok? Bueno, seguimos entonces con las palabras compuestas preposicionales. Las palabras compuestas preposicionales están unidas mediante una preposición. Nosotros ya hablamos de las preposiciones, que también entraba dentro o sea, era una categoría gramatical. Si se acuerdan, en el español existían 23 preposiciones. ¿Cuáles eran las preposiciones? A, ante, con, contra, de, desde, bajo, sobre. Esas eran las preposiciones. ¿Se acuerdan? Cuando yo era que les dije que siempre hablamos mal nosotros. En vez de decir me voy a Asunción, generalmente decimos me voy en Asunción. Esas son las preposiciones. En este caso, como dice, son palabras que no están fundidas, que no están unidas gráficamente, pero sí van unidas por una preposición. Orden del día, olla a presión. Acá, ¿cuál vendría a ser mi preposición? Es a, ¿verdad? Mal de ojo. ¿Cuál vendría a ser mi preposición? De, ¿verdad? Cuarto de baño, etcétera. Son palabras diferentes, pero que van unidas por una preposición. ¿Cuál es la manera correcta de decir olla a presión o olla de presión? A. Olla a presión. A presión es la forma correcta, ¿ok? Y acá mi preposición es a. Luego están los compuestos cultos. Los compuestos cultos son aquellos que están creados a partir de palabras griegas y latinas o bien formados por una palabra griega y una palabra castellana. Ustedes saben que nuestro idioma
el español es una palabra que proviene del latín, entonces muchas palabras, hay palabras compuestas que una parte pertenece al latín y otra parte deriva del castellano, ¿verdad? Por ejemplo, aerotransportar. Aerotransportar, aero proviene del griego, ¿verdad? Aero, que significa el aire, ¿verdad? Transportar por el aire, vendría a ser. Encefalograma. Encéfalo significa el cerebro, ¿verdad? En el griego. Entonces, una palabra griega y grama también proviene del griego. Grama significaba dibujo, ¿verdad? Dibujo del encéfalo. Cefalópodo, podólogo, cronología. Crono se puede utilizar también como un prefijo. Ustedes saben lo que significa crono. Proviene del griego. ¿Saben lo que significa crono? Tiempo. Tiempo. Crono significa tiempo. Por eso yo digo cronología, puedo decir cronómetro, ¿verdad? Es el cronómetro para medir el tiempo, ¿verdad? A ver, otra palabra con cronología, cronómetro. Ahora mismo no me acuerdo, pero siempre que salga crono por delante, crono significa tiempo. Lo mismo pasa con auto. ¿Qué significa auto? El prefijo auto. Uno mismo sería algo así. Uno mismo, ¿verdad? Autodidacta significa que es por sí mismo. Y yo digo, yo soy muy autodidacta. Significa que yo prácticamente todo aprendo por mí mismo. Yo estudio y aprendo por mí mismo. Si digo automático, significa que funciona solo. ¿Ok? Siempre que sea auto significa por sí mismo. Acá está, telepatía. Tele era un prefijo que significaba a distancia. ¿Ok? Esos son los compuestos cultos. Son cuando se forman palabras con palabras provenientes del latín, con palabras provenientes del griego, más una palabra en castellano, o ambas palabras son provenientes del latín. Esos son los compuestos cultos. Y por último está el mecanismo de parasíntesis, el que salió ayer en el examen. ¿Cuándo se da una parasíntesis? Es un procedimiento de formación de palabras en el que se dan de forma simultánea la prefijación y la sufijación. Ejemplo, desalmado. En desalmado, ¿cuál vendría a ser mi lexema o mi raíz? Atma. Sí, alm, ¿verdad? Alm vendría a ser mi lexema o mi raíz. Des vendría a ser mi prefijo y ado vendría a ser mi sufijo. Entonces, si tanto prefijo como sufijo coexisten en una misma palabra, se denomina parasíntesis. ¿Quedó claro todo hasta acá la parte de mecanismo de formación de palabras? Prefijos, ya saben lo que son los prefijos, los sufijos, ya saben cuáles son las palabras compuestas, la parasíntesis, ya van a saber diferenciar, ¿verdad? Bueno, voy pasando entonces. Y ahora vamos a ver de algo que ya estuvimos hablando al empezar la clase, cuando recién empezábamos, que alguien mencionó, eran los hipónimos y los hiperónimos, que es muy parecido a mi parecer, desde mi punto de vista, con el campo semántico. Y yo creo que ya saben ya lo, porque ya estuvimos hablando. Si yo digo hiperónimo, si mi hiperónimo es deporte, ¿cuál va a ser su hipónimo? Va a ser fútbol, golf, baloncesto, atletismo. Si yo digo hiperónimo, mi hiperónimo es mueble. ¿Cuáles van a ser los hipónimos? ¿Cuáles van a ser los hipónimos? Las palabras más específicas. Mesa, escritorio, cómoda, armario. Si mi hiperónimo es mamífero, ¿cuáles van a ser mis hipónimos? Todos los mamíferos que existen, ¿verdad? Elefante, vaca, perro, gato, caballo, mono, y todo eso, ¿verdad? Todos los mamíferos pueden ser mis hipónimos. La palabra grande, la palabra más general es el hiperónimo, mientras que las palabras más chicas, más específicas, son los hipónimos. A ver, como mencionó una vez, en un examen salió, ¿cuál es, ¿cuáles son los hipónimos de flor? Esa era la pregunta, ¿cuáles son los hipónimos de flor? En la opción A decía clavel, jazmín, tulipán, y
¿verdad? Todo entre comas, clavel, jazmín, tulipán, coma, mandarina. En la opción B decía clavel, jazmín, tulipán, orquídea. En la opción C decía clavel, jazmín, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? La opción A, la B o la C. B. La opción B, ¿verdad? Porque todas son flores. Tienen que marcar la opción en donde todas son flores. No pueden marcar lo que usted clavel, jazmín, tulipán, borrador, ¿verdad? Porque el borrador hay nada que ver. No es un hipónimo de flor. Todos los que sean flores tienen que marcar ustedes. Y le pregunta, ¿cuál es el hipónimo de países? Les puede sacar Paraguay, Rusia, Alemania, Inglaterra, después le saca Río de Janeiro. Ese no va a ser, ¿verdad? Porque Río de Janeiro no es un país, es una ciudad. ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a pasar con el último tema de hoy, que es importante también, que son las figuras literarias. Hay millones de figuras literarias, pero yo les puse las más importantes y las que suelen salir. ¿Ok? Vamos a ver una a una. Primeramente está la metáfora. La metáfora es como hacer una comparación. Dice hacer analogías. ¿Qué son analogías? Es hacer comparaciones, ¿verdad? Pero sin usar la palabra como, ¿verdad? Entonces, la metáfora es hacer analogías o semejanzas entre dos ideas. Si yo les digo, sus cabellos de oro y sus ojos de negra noche, ¿qué estoy comparando yo? ¿Qué estoy comparando yo al decir sus cabellos de oro? Que sus cabellos son rubios y sus ojos oscuros. Sí, excelente. Que su cabello es rubio y sus ojos son negros, que son oscuros, ¿verdad? Estoy haciendo como una comparación, pero sin usar la palabra como. Si yo uso como sus cabellos rubios como el sol, ¿ahí qué figura literaria va a ser? ¿Va a ser una metáfora o no? Ya sería una comparación así. Ya sería una comparación. ¿Y cuál es el otro nombre que se le puede dar a la comparación? Símil. Símil. Muy bien. Comparación o símil. Si le sale cualquiera de los dos, está bien. O puede salir A y B son correctas. Ahora, si en uno sale comparación y en otro sale símil. Bueno, ¿entendieron la diferencia entonces entre metáfora y la comparación? Yo también puedo decir el tiempo es oro. ¿Qué está queriendo decir ahí? ¿Con qué está queriendo comparar? ¿Cuál es la analogía que está queriendo hacer? Listo. Sí, pero ¿qué es lo que está queriendo decir si dice el tiempo es oro? Es importante. Que es valioso. Que ambos son valiosos, ¿verdad? El oro es muy valioso y ahí está queriendo decir que el tiempo es muy valioso. El tiempo es muy valioso también. Está haciendo una comparación entre lo que vale el oro y lo que vale el tiempo. Esa es la metáfora. Es una de las más comunes en casi todos los géneros literarios. Luego está la antítesis. ¿Se acuerdan cuando vimos prefijos? ¿Qué significaba anti? ¿Qué significaba el prefijo anti? En contra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué Que se significaba? opone. En contra. Sí, era oposición o era contra, ¿verdad? Entonces la antítesis consiste en la oposición entre dos expresiones o ideas. Si yo digo, es tan corto el amor y tan largo el olvido, tan corto y tan largo, ¿verdad? Existe una oposición, una antítesis. Si yo digo, cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. También hay una oposición entre las ideas. Quiero olvidarte y sin querer te recuerdo. Antítesis. Siempre que exista una oposición entre las ideas, va a ser antítesis. Acuérdense, por el prefijo anti significa oposición o contrariedad. Bueno, hipérbole es la siguiente figura literaria. Yo creo que la mayoría ya conoce el hipérbole, porque es una de las figuras literarias más comunes también. Y pueden decirme a qué hace referencia cuando yo digo hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Una exageración. Muy bien. La hipérbole es la figura literaria que
se encarga de aumentar o disminuir en exceso cualquier expresión. Si yo digo, tengo tanta hambre que me comería una vaca entera, eso es prácticamente imposible ahí. Ese chiste que me contó Laura me hizo morir de la risa. Es una exageración también. Entonces el hipérbole significa, o es la figura literaria que se encarga de exagerar demasiado una expresión. Después está la personificación, o ¿cuál es el otro nombre de la personificación? Prosopopeya. O prosopopeya. ¿En qué consiste la personificación o la prosopopeya? Consiste en darle personalidad a objetos o conceptos abstractos. Es un recurso ampliamente utilizado en poesía o en fantasía. La personificación se usa muchísimo en los cuentos, en las fábulas, incluso en las leyendas, ¿verdad? Ejemplo, un viento furioso le removió el cabello al salir de la casa. El viento es un ser inanimado que no puede estar furioso, no puede estar feliz, no puede bailar, ¿verdad? Entonces, un viento furioso está dando una cualidad a algo inanimado. El coche se quejaba cada vez que María lo usaba. La alarma le gritó que el tiempo de descanso había terminado. Le está dando cualidades a objetos inanimados o a, no solamente a objetos inanimados. Si yo digo, el perro bailaba, también es una personificación, porque el perro no puede bailar. Eh, los pájaros danzaban al son de la música, también es una personificación, porque los pájaros sabemos que no pueden bailar, ¿ok? Entonces esa es la personificación. Este sí creo que atiendan un poco la sinestesia, porque ayer algunos se equivocaron en este. La sinestesia, si atienden un poco van a darse cuenta que es bastante sencillo de identificar. Es una figura retórica que consiste en mezclar los sentidos sensoriales. ¿Cuáles son los sentidos sensoriales? Son 5, ¿verdad? La audición, la visión, el gusto, el olfato y el tacto, con sentimientos. Yo puedo decir, su dulce mirada me enamoró. ¿Cómo yo voy a saber que la mirada es dulce? No puedo saber, ¿verdad? Su áspera mirada. Yo no puedo saber que la mirada es dulce, no puedo saber que la mirada es agria. Entonces yo ahí estoy mezclando los sentimientos con emociones o con otras cosas. Lo mismo dicen en el segundo ejemplo, aquel mismo aroma, duro y agudo. El aroma, yo, por qué sentido sensorial yo puedo sentir? Por el olfato, ¿verdad? Y yo sigo duro y agudo. ¿Con qué sentido yo siento? Con el tacto. Ya está mezclando ya ambos sentidos sensoriales. Yo no puedo saber que un aroma es duro. Yo no puedo saber que un aroma es agudo. Entonces, existe una mezcla de sentidos sensoriales o de sentidos sensoriales y sentimientos. Esa es la sinestesia. Sus ásperas palabras me pusieron muy triste. No puedo saber que las palabras son ásperas. ¿Cómo se van a acordar? Sí, Kevin. Profe, también la sinestesia no sería atribuir algo a que no es también, en el sentido que En no le realidad, corresponde. en realidad, más bien la sinestesia sería en una comparación con los sentidos sensoriales. Si se le atribuye algo que no es a objetos inanimados, en ese caso sí vendría a ser personificación. Pero la sinestesia tiene más que ver con los sentidos sensoriales. Siempre que estén involucrados los sentidos sensoriales como el olfato, la audición, la vista, siempre va a ser sinestesia. Es más bien relacionado a los sentidos. Justo eso le iba a decir que sinestesia empieza con S. ¿Y cómo van a saber ustedes, cómo van a tratar de relacionar más o menos la S de sinestesia? Recuerden con sentidos sensoriales. Entonces, esta figura literaria generalmente está atribuida o relacionada con los sentidos sensoriales. ¿Entendiste, Kevin? Sí, sí, entendíalo, pero preguntaba nomás si no era para también de la misma forma que... Que eh, la sí, personificación por ahí. no, 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 no. Solamente que una sensación que no le corresponde a algo. Sí, ahora sí entendí lo que quisiste decir, sí.
relacionar algo que no corresponde, por así decirlo, hablando así rápido. Porque acá nos corresponde decir su dulce mirada. Yo no puedo saber que la mirada es dulce, ¿verdad? No corresponde ahí mezclar esos dos sentidos sensoriales. La mirada, ¿verdad? Si yo puedo decir su bonita mirada, ahí sí corresponde, porque yo veo su mirada y digo bonita mirada. ¿Por qué sentido yo puedo ver que algo es bonito? ¿Con qué sentido yo puedo ver que algo es feo? Con la visión, ¿verdad? Sí está bien que yo diga su bonita mirada, pero su dulce mirada, ahí yo estoy mezclando tanto el olfato con la visión, ¿verdad? Y ya no corresponden, sí, por decirlo. ¿Entendiste, Kevin? Sí, sí, entendí. ¿Todos entendieron? Los demás, Sebastián, Fiorella, Elena, Gisela, Hernán, todos. Bueno, pasamos entonces. Esta sí, también quiero que atiendan. En realidad no suelen sacar mucho, pero es una de las figuras literarias más cañí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Es la metonimia. La metonimia, ¿en qué consiste esta figura literaria? Consiste en darle el nombre de un objeto a otro. Es decir, nombrar un objeto con el nombre de otro objeto u otra cosa diferente. ¿Qué es lo que yo dije todo ahí? Bueno, se puede intercambiar lugar por lo que en él se produce. Yo puedo decir, le gusta mucho el Rioja. Ustedes saben que en Argentina existe, en el sur de la Argentina existe una ciudad, una región, ¿verdad? Que se llama La Rioja. ¿Qué especialidad tienen en esa, qué especialidad tienen en esa ciudad, en esa región? Es que suelen hacer vinos. Hacen uno de los mejores vinos de la región, de toda Sudamérica, ¿verdad? En la zona de La Rioja. Si yo digo, le gusta mucho el Rioja, ¿qué estoy queriendo decir yo? ¿Qué entienden ustedes si yo digo, les gusta mucho el Rioja? Que le gusta el vino que hacen Que en le, la gu- Rioja. que le gusta mucho el vino que se hace en La Rioja. Por eso dice lugar por lo que en él se produce. ¿Qué se produce en La Rioja? Se produce vino, ¿verdad? Entonces yo estoy reemplazando la palabra vino por el Rioja, por el lugar, ¿verdad? Solamente a eso yo me refiero cuando me refiero a metonimia. También se puede sustituir autor por obra. ¿Ustedes saben quién era Salvador Dalí? ¿O a qué se dedicaba Salvador Dalí? Un pintor, puede ser. Dalí era un pintor. Y si yo digo es un Dalí, ¿qué estoy queriendo decir? Nos vamos a un museo, ¿verdad? Nos vamos entrando a un museo y digo, mira, es un Dalí. ¿Qué estoy queriendo decir yo ahí? Que es una pintura de Dalí. Que es una pintura del autor Dalí, ¿verdad? Que es una pintura que hizo Dalí. Hace poco he visto eh, en una revista, no, sí, en una revista he visto que decía, el Da Vinci ha sido subastado por tantos millones de euros. ¿Qué estaba queriendo decir? Que había un cuadro de Leonardo da Vinci que fue subastado por ese precio, ¿verdad? Al decir es un Da Vinci o es un Picasso, así siempre suelen escuchar en las películas o series, seguro. Es un Picasso, ¿verdad? Se va llegando, ¿verdad? Un rico a su casa y este es un Picasso, dice. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que la obra que está colgada en su sala fue hecha por Picasso, ¿ok? A eso se refiere la metonimia. ¿Entendieron metonimia? Es reemplazar nomás algunas palabras por otras. Se puede reemplazar por el lugar en el que se produce, también se puede reemplazar un autor por una obra, también se puede reemplazar parte por el todo, dice. ¿A qué hace referencia cuando yo digo parte por el todo? No hay ni un alma. ¿Qué estoy reemplazando yo? Yo estoy queriendo decir que no hay ni una sola persona, ¿verdad? Y estoy reemplazando, no hay ni una sola persona por ni un alma. También se puede reemplazar lo concreto por lo abstracto. Yo puedo decir, ganarás tu plato con el esfuerzo de tu trabajo. Pero yo en vez de decir el esfuerzo de tu trabajo, puedo decir con el sudor de tu frente. Ahí ya se está sobreentendiendo ya. ¿Qué es lo que hago yo en la metonimia entonces? Es reemplazar palabras solamente. Reemplazar palabras. Eso es la metonimia.
Después está la aliteración. La aliteración es una figura retórica que se caracteriza por la repetición consecutiva de un mismo fonema, es decir, repetir sonidos parecidos en una misma oración. Ejemplo, yo puedo decir, 3 tristes tigres comieron trigo en un trigal. Ahí, ¿cuál es el fonema que se repite? La T con la R, la T con la I, ¿verdad? 3 tristes tigres comieron trigo en un trigal. Son sonidos que se parecen. Esa es la aliteración. El breve vuelo de un velo verde. Se repite mucho la B corta con la E. De finales fugaces, fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada. Se repite mucho la fu, ¿verdad? Esa es la aliteración. Repetir un mismo fonema, repetir un sonido muy parecido. Sería como la rima. Luego está la ironía. La ironía es una figura retórica que consiste en transmitir la información completamente contraria al mensaje que se dice o que se escribe. Es decir, yo estoy transmitiendo algo que en realidad no siento, ¿verdad? Se puede usar para rechazar una amenaza. Si yo digo, uy, estoy temblando de miedo. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que yo estoy usando esto como ironía. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir? Uy, estoy temblando de miedo. ¿Qué estoy queriendo decir en realidad? Que no tiene miedo. Que no tiene miedo. Que no tiene miedo, ¿verdad? Uy, estoy temblando de miedo. ¿Y se acuerdan cuando vimos signos de puntuación y todas esas cosas? Que casi siempre la ironía, o para hablar en sentido irónico, se usaba las comillas, ¿verdad? Uy, estoy temblando de miedo. Significa que no te tengo miedo, ¿verdad? También puede ser para referirse a un enemigo. Juan y yo nos la llevamos de maravilla. ¿Qué está queriendo decir? Que Juan y yo no nos llevamos, ¿verdad? Juan y yo no nos llevamos para nada. También el famoso, alguna vez le habrá pasado que ustedes o capaz algún amigo de ustedes no se lleva bien con alguien y ven que esa persona se acerca y dicen, mira, allá viene tu amigo, ¿verdad? Esa es la ironía, ¿entienden? Sirve para transmitir la información completamente contraria al mensaje que se dice o se escribe. Hablar en sentido irónico, ¿verdad? Profe, ¿y cuál es la diferencia entre ironía y sarcasmo? Vendría a ser prácticamente lo mismo. Vendría a ser solamente que si estás hablando como una, si estás usando como una figura retórica, se refiere a ironía, ¿ok? Ironía. El sarcasmo en sí yo creo que no entra dentro de la clasificación de figuras literarias, pero la ironía sí. A ver, ¿ustedes saben otro ejemplo de ironía? ¿Alguien puede decir un ejemplo así de ironía? Yo, por ejemplo, si soy ustedes, puedo decir, me muero de ganas por rendir el examen de Itaipú, ¿verdad? Ustedes demasiado ya quieren rendir o no quieren rendir, no quieren que llegue nunca la fecha por ahí seguro, ¿verdad? Entonces si yo digo me muero de ganas por rendir el examen de Itaipú, significa que no quieren rendir todavía, ¿verdad? Esa puede ser una ironía, ¿ok? Mira, ahí viene mi profesor favorito. ¿Qué pasó? No te entendí. Mira, ahí viene tu profesor favorito. ¿Qué es lo que me querés decir entonces? O sea, sí, capaz cuando entraba ese profesor ahí pesadísimo, usted ahí ya viene nuestro profesor favorito, ¿verdad? O sea, una ironía también. Bueno, ¿entendieron toda la parte de ironía, verdad? Todo claro. Alguien puede decir, sí, entendí re bien, ¿verdad? O sea, puede ser una ironía también, para decir que no entendió un carajo, ¿verdad? Sí, súper entendí. Pero no es como ironía, ¿verdad? Bueno, No. ahora vamos a hablar del eufemismo. Esta era una, no sé si alguien estuvo en la primera clase de este tema. Fue una figura literaria que se me pasó, se me salté, ¿verdad? Poner, entonces ahora sí ya agregué. Pero salió, ¿verdad? En el examen ayer, creo, eufemismo. Y estuvimos hablándolo un poco sobre el eufemismo, que es una expresión que es utilizada para sustituir una palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. Pueden sustituir términos de diversos tipos. Por ejemplo,
palabras que pueden resultar groseras, escatológicas u obscenas. Siempre se usa mucho la palabra persona de la tercera edad para sustituir la palabra viejo. Para no decir los viejos, ¿verdad? Los ancianos generalmente se usa, son personas de tercera edad. Para que no suene muy grosera, ¿verdad? Busca que Se puede formalizas una palabra vulgar. Es como así, muy bien, es como formalizar o hacer más formal una palabra vulgar que puede resultar ofensiva para otras personas. Para no decir para no decir vagabundo, se usa persona en situación de calle. También para no decir estaba ebrio, estaba borracho, se puede decir estaba pasado de copas. También para no decir murió, ¿verdad? Mi abuelo murió. Puedo decir mi abuelo descansa en paz. Ese es el eufemismo. Sustituir ciertas palabras para tratar de formalizar un poco palabras que se pueden considerar vulgares, palabras que se pueden considerar ofensivas o groseras. ¿Ok? Para tratar de alivianar un poco. ¿Ok? Ese es el eufemismo. Después está el pleonasmo. El pleonasmo es una figura retórica que consiste en agregar palabras a modo de repetición, que generalmente no son necesarias, con el fin de resaltar una idea o un concepto. Si yo digo, tenemos que salir afuera para llevar los caballos a la pradera. Obviamente, si decimos salir, ya sabemos que vamos a salir afuera, no vamos a salir adentro o qué. Es lo mismo que yo diga, vamos a entrar adentro. Ya está haciendo una repetición, ya en una repetición que no es necesaria. Vamos a subir arriba, vamos a bajar abajo. Ese es el pleonasmo. Acá en otro ejemplo dice, se arregló el peinado que se había hecho en el cabello. ¿Por qué acá se considera pleonasmo? Díganme vos ustedes, ¿por qué se considera acá pleonasmo? Porque se supone que el peinado debe ir en el cabello. Y obviamente, ¿verdad? Se arregló el peinado, con eso ya se entiende. Pero acá que se había hecho en el cabello, ella es una redundancia. ¿Para qué le agrega eso? Para darle más énfasis nomás. Pero ya se entiende, ¿verdad? Que el peinado es en el cabello, no va a ser en otra parte del cuerpo. ¿Y por qué el último ejercicio se considera pleonasmo? Me ya sería de que se refiere a... A uno, ¿verdad? Sí. Ya se refiere a uno. Y ese a mí estaría de más, ¿verdad? Si yo digo, sé que no lo crees, pero me dijo todo eso. Ahí ya se entiende que me dijo a mí, ¿verdad? Está de más decir, pero a mí, ¿verdad? Es como que yo diga, mi mamá me llevó a mí al shopping. Yo puedo decir solamente mi mamá me llevó al shopping, pero si yo digo mi mamá me llevó a mí al shopping, ya es una redundancia. Ya me estoy refiriendo a mi persona. Entonces si digo a mí otra vez, ya es una redundancia. Ese es el pleonasmo. Vieron que muchas veces si yo digo salir afuera, entrar adentro, ahí es muy evidente, pero capaz en estos últimos casos, como el último ejercicio, no sea tan evidente. Pero ya vieron que acá si yo digo, sé que no lo crees, pero me dijo todo eso, ahí ya se está entendiendo que me dijo eso a mi persona. Pero yo le agrego otra vez ese a mí, ahí ya es una redundancia. ¿Entendieron el pleonasmo? Todos. Bueno, y esta creo que es la última figura literaria que vamos a ver, que es la onomatopeya. ¿En qué consiste la onomatopeya? Es una figura retórica que consiste en la representación escrita de un sonido natural. Por ejemplo, los sonidos emitidos por animales, ruidos o fenómenos acústicos o incluso visuales. Por ejemplo, un clic, un zigzag. Siempre que yo use estas palabras imitando sonidos de animales, fenómenos acústicos o incluso fenómenos visuales, se va a considerar onomatopeya. Ejemplo, tu vehículo se desplazaba en zigzag hasta que chocó contra un árbol. Acá está usando o está escribiendo, ¿verdad? Está describiendo un fenómeno visual. Fuimos sorprendidos por el boom de la explosión. Acá está representando el sonido que hizo la explosión. Se despertó con el kirikiquí de los gallos. Está reproduciendo, está imitando el sonido que hacen los gallos. Eh,
Me molesta el guau guau que hacen los perros. Ahí está representando un sonido que hacen los animales. Todos los sonidos animales, guau guau, mu, be, la oveja hacen be, si yo digo, ahí yo estoy imitando el sonido de una oveja. Entonces va a ser una onomatopeya. Onomatopeya es imitar sonidos, ya sean de animales, de fenómenos acústicos o incluso visuales. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá de la parte de onomatopeya? ¿Nadie? En la parte de figuras literarias, ¿queda alguna duda? Y bueno, eso fue todo por hoy. Como ya les estuve mencionando, esta es una clase que ya dimos, que ya habíamos dado. Solamente volvimos a repetir hoy porque la grabación no pudimos encontrar y hay muchos compañeros que no pueden entrar por diversos motivos en este horario. Y también para que ustedes puedan tener como repaso para ver cuando quieran volver a repasar, ¿sí? Y también hay falta el video de la clase 1 que trata sobre diptongos, triptongos, hiatos y reglas generales de acentuación. Esa clase vamos a estar volviendo a dar el lunes a la misma hora de siempre, por si quieran unirse, ¿sí? Para repasar y hacer algunas preguntas, ¿sí? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que, eh, espero que tengan un buen resto de jornada y van a seguir con la clase de matemática a las 3:30. ¿Está bien? Tiara alzó la mano. ¿Qué pasó, Tiara? El PPT ya se alzó ya, este. Este sí ya está en la plataforma, se llama Relaciones Semánticas, clase 4. Lo que todavía no pude alzar fue el de concordancia y de oraciones, el último PPT. Pero voy a alzar hoy, en el transcurso del día, ¿sí? Dale, gracias. Dale, bueno, que tengan un buen resto de jornada y nos encontramos el lunes. Chau, chau.